Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy día un problema de selección de una viga de tipo estándar, tipo W. Entonces, procedamos a hacer una práctica. Les comparto la pantalla. Es un poco extraño que siempre al empezar los videos hay un poquito de fallo del audio. Supongo que es hasta que establece las comunicaciones. Pero bueno, ya estamos viendo en pantalla el problema que vamos a hacer el día de hoy. Me parece que este es el 578, el de la imagen, aunque está escrito el 575, 576. Dice, knowing that the allowable normal stress for the steel used is 24 KSI, select the most economical S-shaped beam to support the loading shown. Ok, entonces tenemos básicamente una viga con cargas, las que están expuestas allí, y me pide que seleccione una viga tipo S. Ok, entonces vamos a hacer una aproximación con el método gráfico. Vamos a hacerlo con el método algebraico también, pero por esta vez voy a tomar la opción del método gráfico. Entonces, nuestro primer paso normalmente debería ser el de la estática. Entonces, rápidamente asumimos la reacción RA en Y. La RAX va a ser 0, dado que la reacción en RFX va a ser igual a 0, porque ese tipo de apoyo no puede transferir carga puntual. Carga en X, perdón. Entonces, todo lo que sea carga en X está supeditado a ser 0. Tenemos dos cargas de 20 y 20. La viga tiene una longitud total de 14 pies, ¿sí? Y esas cargas están a 2 de cada extremo. Las letras son A, B, en C y D. Empieza y termina la carga distribuida presentada allí de 11 kips por cada pie. Entonces, si eso multiplicamos por los 6 pies, me quedarán 66 kips, que lo pongo aquí entrecortado, que representaría el equivalente a toda esa carga. Listo. Ahora, voy a hacer, perdón. Voy a hacer una representación de, voy a asumir rápidamente de que esto es simétrico. Y si nos fijamos perfectamente, es simétrico, ¿ok? Entonces, todas las fuerzas que están hacia abajo, ¿ok? Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿ok? Hacia arriba positivo, las fuerzas están hacia abajo, tenemos 2 de 20 y la de la carga distribuida que es 66. Todas estas serían hacia abajo. Eso me da 106. Y las cargas hacia arriba serían la RAY y la RFY. Ok, por lo tanto, la sumatoria de esas dos fuerzas, RAY y RFY, va a ser 106.000 libras fuerza. Vamos a igualar estas dos fuerzas, justificando el hecho de que son simétricas y a dividir el 106 para 2. ¿Okay? Entonces, esto es asumiendo perfecta simetría. Listo. Entonces, hemos resuelto la estática. Ahora, vamos a hacer el diagrama de cortante. Entonces, procedo a tomar un par de líneas rectas. Y una. La otra ya no se tomó. Y la otra por aquí. Listo. Entonces, B de X. Aquí tendría el punto igual al extremo A y progresaría hasta acá el extremo F. X se mide desde A hacia F. Entonces,
aplicando el método de gráfico, podemos ir haciendo las siguientes suposiciones, ¿no es cierto? Entonces, en el punto A, en primer paso, en el punto A voy a tener un cortante igual a la reacción AY, continuando con el hecho de que una carga puntual me genera un salto, ¿no es cierto? Entonces, tendré que subir hasta 53.000 libras fuerza hacia arriba, dado que esa es la dirección de la fuerza. Luego, en el tramo AB, ¿sí? No habrá ningún cambio, se mantiene constante la fuerza, y en el punto B deberé generar un salto relativo igual a la carga puntual. Entonces, el cortante en B será el antiguo RAY menos la carga de 20 kips. Entonces, habremos llegado a un valor de 33 kips. Eso quiere decir que de 53 saltos relativamente 20 hacia abajo, llegaré a 33. Luego, entre B y C, nuevamente no hay ninguna otra carga. Entonces se permanecerá constante el efecto cortante. Al llegar a CD, el cortante en C, el cambio del cortante entre C y D va a ser el área bajo la curva. Llamémosle a esto un área 1. El área 1 es equivalente al área de la curva omega de X integrado en dx. ¿Okay? Que para nosotros ya es, ya lo obtuvimos que era de menos 66 kips. Entonces, este es el salto entre el valor del cortante en C, ¿sí? El cortante en C era 33 kips porque se mantenía constante, y de ahí salto 66 relativamente. Entonces voy a llegar hasta menos 33 en el extremo D. ¿Okay? Entonces esto, lógicamente, es una línea recta inclinada. Ustedes ven, se mantiene la simetría, 33 hacia arriba, 33 hacia abajo. Entonces puedo definitivamente asumir que estoy en el punto medio de la viga, o sea, en 7 pies desde un extremo. Habré llegado al punto, a la coordenada menos 33, entre CD, aquí tenemos E y F. Entonces, entre D y E no hay ninguna carga distribuida ni puntual, se mantendrá constante. Llego a E y nuevamente hago un salto relativo. O sea, si ya estaba en menos 66, tengo que saltar la cantidad de la carga puntual, que es de, estaba en menos 33. El salto relativo era 66. Entonces tendré que llegar a menos 53. Entonces bajamos por el efecto de la carga puntual hasta 53 negativo. El efecto de cizalla es revertido al otro lado, pero exactamente simétrico. Llego al extremo, recibo la RFY que me cierra el diagrama. Entonces el cortante en F corresponderá a los menos 53 y sumo R, FY, y esto me dará 0. O sea, ¿cuál es el cortante, por ejemplo? Ahí sí entra la duda. ¿Cuál es el cortante en F? Bueno, sí, es un punto donde hay un cambio, donde hay una carga puntual. Entonces, la respuesta sería que inmediatamente a la izquierda del punto F tengo un efecto de cizalla de menos 53 libras fuerza. Sí. Si ya considero el punto mismo, pues en el punto mismo está aplicada la carga y el cortante se vuelve 0. Pero en la práctica, estas formas puntuales, si yo hago el análisis cada vez más profundo, pues me doy cuenta que siempre hay una zona, un área en la que está aplicada la carga. Pero bueno, lo hacemos con una buena aproximación. Entonces, el siguiente tema sería hacer un diagrama de momento. Ya, voy a subir un poco.
Listo. Entonces, vamos a considerar m de x y acá x. Listo, entonces el primer paso sugerido es que obtengamos las áreas del diagrama anterior. ¿Okay? Entonces, hagamos entre A y B, que sea el área 2, porque usamos el valor de área 1. Este va a ser el área 2. Entre B y C, vamos a designar el área 3. Y entre C y, creo que el punto de la mitad no tiene coordenada, CD, F, G, pongámoslo en la mitad. Esta zona de aquí, este triángulo superior, que sea el área 4. Ahora, de manera simétrica, este de acá, pongámoslo como un área 4'. Este será el área 3'. Pues son idénticos, solo de valor negativo, área 2'. Entonces, escribamos acá para constancia, el área 2 sería igual a 53 por 2 pies. ¿Sí? Son 106 kips pie. El área 3 va a ser de 33 por 2 también, parece. Sí, es 2. Por 2, o sea, 66 kips pie. Y el área 4 sería multiplicar 33 por la parte de abajo, es la mitad del tramo entre CD. O sea, si acá es 6, debería ser 3 dividido para 2. Entonces esto es 66, no, perdón, 99 para 2 me da 49.5. Ya, listo. Entonces nuestro diagrama de momento empezaría en 0. Luego, el primer cambio, el delta de momento entre A y B sería igual al área 2. Entonces el momento en B, si el momento en A es 0, el momento en B va a ser 106. Estos dos se unen con línea recta. Recuerden que la lógica detrás es que la pendiente de esa línea es el cortante, o sea, 53 kips. Entonces, siempre que tengo una línea recta, la línea recta plana en el cortante, en el momento tendré una línea recta inclinada. Para el siguiente tramo, delta de momento entre B y C será igual al área 3. Entonces, salto desde menos 106, que es el salto relativo, le sumo a estos 66. Entonces, llegaré a 172. Con una pendiente algo menor. También línea recta inclinada. Su pendiente será igual a 33. Luego, el tercer paso, el cambio de momento entre C y G, dijimos, va a ser igual al área 4. Entonces, esto sería subirle desde 172, 49.5, lo que nos hace llegar a un valor máximo de 221.5. Esos dos puntos se unen con una parábola que tiene pendiente positiva en el extremo igual a 33 y se va volviendo 0, porque la pendiente corresponde al cortante en este extremo y aquí es la base de la parábola, corresponde al cortante igual a 0. Ya. Y luego iríamos haciendo algo perfectamente simétrico a continuación. O sea, el cambio del cortante entre, el cambio del momento, perdón, entre G, que es que designé, entre G, D, E, F, entre G y F y D, va a ser a menos el área 4, ¿no es cierto? A menos 49.5. Entonces bajaré hasta 172. ¿Sí? La pendiente
era 0 acá y se va haciendo cada vez más negativa. Entonces una curva así. Luego, de la misma manera, vamos a hacer el cambio de momento entre D y E. Va a ser relativamente estar menos a esto. Entonces llegaría hasta 172. El área 3 que a 66, llegaré a 106 con una línea recta inclinada de pendiente igual a menos 33 y el último paso será llegar prácticamente al 0. El cambio entre E y F va a ser igual a menos el área 4. Entonces estoy en 106, el área 4 es menos 106. El área negativa llegaré hasta el 0. Listo. Entonces, una vez resuelto esta sección, pues concluimos que el momento máximo está en la coordenada x igual a 7 pies y es igual a 221.5 kips por pie. Ok, entonces, una revisión es que obviamente esta viga, que originalmente es recta, después de aplicada la carga, va a descender. No va a denotar un círculo perfecto porque hay carga distribuida y hay cargas puntuales. Si fuese momento constante a lo largo de la viga, era que podíamos definirlo por un solo radio de curvatura, pero en este caso habrían varios que componen para definir la forma de la viga. Pero una curvatura de ese tipo es positiva y la produce un momento positivo. Entonces vamos a proceder a diseñar nuestra viga suponiendo que tiene la misma sección a lo largo de toda la viga. Tiene que resistir como máximo este momento. Entonces, adoptemos los datos del problema. Dice que voy a usar un esfuerzo, un acero cuyo esfuerzo permitido es de 24 KSI. Dice que seleccione la S más económica. Okay. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el grupo de vigas S y luego hacemos con el grupo de vigas en W, tipo W, que para nosotros es la forma I, y con aleta ancha. Entonces el esfuerzo de diseño dice ser 24 KS6, 24.000 P6. Entonces, la ecuación que nos permite diseñar la viga viene del capítulo de flexión. Entonces, esto nos dice que esto es el momento máximo por C sobre I y habíamos introducido la definición del módulo del perfil para decir que esto va a ser definido como S. Ok, entonces tenemos dados el esfuerzo y el momento fue lo que encontramos. Despejemos el valor de S, que sería 21.500 libras fuerza por pie, dividido para el esfuerzo, que son 24.000 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, lógicamente, tenemos que hacer aquí un cambio de unidades. Un pie son 12 pulgadas, ¿sí? Entonces, esto nos dará en pulgadas al cubo. Procedo a realizar el cálculo, serían 220.500 por 12 y dividido para 24.000. El valor es de 110.75 pulgadas al cubo. Entonces, vamos a buscar nuestro anexo apéndice C, en el cual tenemos la descripción de vigas de una forma estandarizada. Podemos mencionar de que esta misma forma de vigas, de catálogos, podemos encontrar en el mercado local. Entonces, aquí están el apéndice C, vigas con forma de S. Voy a tratar de resaltar las zonas donde estoy leyendo el diagrama. Entonces aquí está
dice S-shapes. Bueno, no me deja. Ok. Entonces, vamos a suponer que la viga está ubicada en la forma en que se presenta en el gráfico, ¿okay? Con el diagrama XX, con el eje neutro, que sea el denotado aquí por XX. ¿Okay? Entonces debemos atender a la tabla en su columna donde dice eje, axis, XX. ¿Okay? ¿Cuándo usaríamos el eje YY? Eso sería si es que las cargas que están desde arriba y yo decido poner mi viga, que aquí se muestra vertical, la giraría 90 grados. Entonces ahí tendría un eje, el YY sería el plano neutro. ¿Okay? Pero la lógica nos dice que una viga más esbelta, o sea, de sección transversal alta, cuando D es mayor que la otra dirección BY, yo obtengo mayor inercia. ¿Sí? D es mayor que BF. Y fíjanos en la primera viga, por ejemplo, en la X S24121, la inercia en XX es 3160 versus 83. ¿Sí? Recuerden, en un rectángulo es base por altura al cubo. Entonces, de la altura depende mucho la inercia. Mayor inercia resiste más al momento, la carga. Entonces, por esa razón es que vamos a usar siempre, al menos para nuestras evaluaciones, la columna del eje XX. Entonces, volviendo al tema del problema, tenemos que buscar una viga cuyo valor del módulo sea al menos 110.75. ¿Sí? Entonces, 110.75 podríamos usar la viga S20 por 66, cuyo SX es 119. ¿Sí? Entonces, ese sería el inmediato superior. SX20 por 66. Este nos tiene un valor de módulo igual a 129, me parece que era, se me olvidó. 119 pulgadas al cubo. Ya, entonces la lógica nos diría que realmente el esfuerzo, ya no hubo todos los tamaños, no hubo el que tenga exactamente esa inercia, por lo tanto el esfuerzo de diseño real o al máximo al que voy a llegar sería 22.500, esto el momento no cambia porque es puramente geométrico, y dividiría para S, ¿no es cierto?, que es en este caso 119 pulgadas al cubo. Entonces el esfuerzo máximo al que voy a llegar va a ser de 22.336. Ya, P6. Entonces mi material, bueno, en el diseño me dijeron que podía llegar hasta 24.000, pero está un poquito sobre dimensionada al hecho de que no pudimos encontrar un valor de módulo idéntico al de 110. Entonces, esto nos permite incrementar un poco el factor de seguridad. Ahora, hagamos este mismo ejemplo y comparemos con la viga de si tuviésemos que adquirir una viga tipo W según nuestro texto. ¿Okay? Es la forma de I con la ancha. Entonces, antes de cambiarnos de antes de cambiarnos de viga, sí, fijémonos qué quiere decir la designación, o sea, de la viga S. O sea, aquí hay un símbolo que nos manda a la parte más abajo. Dice, American Standard Beam is designated by the letter S, followed by the nominal depth in inches and the weight in pounds per foot.
¿Ok? Entonces, el primer número, el 20, tiene que ver con la altura. ¿Sí? Y aquí está, si ustedes ven depth, es la letra D. Dice 20 y el siguiente número es cuánto pesa. Este pesa 66 libras por pie. ¿Sí? Entonces tiene aproximadamente una altura de, no, exactamente, tiene una altura de 20 pies, 20 pulgadas, perdón, y tiene un peso de 66 libras por cada pie. Entonces, veamos una comparación con las vigas tipo W. Tengo que buscar de igual manera una viga cuyo valor de módulo sea mayor o igual a 110.75. Entonces, nos vamos a nuestra hoja de referencia y vamos a tomar las vigas tipo W. W shapes, wide flange shapes. Okay. Bueno, esto está en milímetros. De esta recuerden que hay 2 páginas. Okay. Por si acaso, a veces terminamos viendo solo una. Ya, entonces aquí estamos. Nuevamente vamos a tomar la columna XX, ¿sí? Puesto que esta es la de la mayor inercia o mayor módulo con respecto al otro eje. ¿Okay? Entonces el número era mayor de 110. Y aquí vamos viendo por grupos. ¿Okay? De la W12, la que tiene como mínimo 110 es hasta la de 131. Entonces es W12 por 96. Ya tenemos un candidato. Perdón. Listo, su valor de SX. Vamos aquí, era 131. Ya, del grupo de W12 no tenemos más candidatos posibles. Del grupo de W10 sería la más grande, la de W10 por 112. Ya. W10 por 112. Esta tiene una inercia, un módulo de 126. Ya de ese grupo no hay ninguna otra que cumpla. Aquí hice un pequeño error. Este peso es 96. Ya. Ahí sí. Del siguiente grupo, del de W8, ya no tenemos un candidato. De W6 tampoco, porque son cada vez más pequeñas. Okay. Entonces, visitemos ahora la hoja de las vigas más grandes. ¿Sí? Entonces, veamos el grupo W14. Aquí calificaría la W14 por 82. Cuyo valor de S es de 123. Y veamos brevemente otros candidatos. El W16 por 77. Cuyo valor de S es 134. Bueno, continuemos con el siguiente grupo, las W18, 18 por 76 califica. Con una inercia de 146 pulgadas al cubo. Sigamos subiendo, vamos viendo todas. La W21, grupo de la 21, calificaría la W21 por 62.
W21 por 62, 127. Más arriba, la W24 por 68. Con una inercia superior de 154. Del W27 tenemos W27 por 84. Parece que tenía una inercia de 200, ¿no? 213. Bueno, las siguientes ya exceden el 200 y son relativamente más pesadas, como se observa. Este no. Este era W2784, 213. Ya, entonces, de todos estos candidatos podemos ir optimizando, ¿verdad? Este dato de aquí nos dice el precio, ¿sí? Más pesado por unidad de longitud, más costoso. Entonces, de todos estos, el mejor candidato por precio es el W21 por 62. Y esta sería la que vamos a escoger. Ahora, por supuesto, no necesariamente esta es la que nos otorgaría el mayor factor de seguridad. Porque si vamos por eso, tal vez el siguiente no pesa mucho más, ¿sí? Pesa 6 libras por cada pie, un poquito más, pero ganamos muchísimo más en inercia. Pero podemos ir optimizando por diferentes factores, sin embargo nos vamos a quedar con el que nos pide el problema, que es el factor económico. Entonces nos quedamos con la W21 por 62, en el que el 21 responde a la altura de la viga, ¿sí? El 21 es el depth también. Esta tendría 21 y un ancho de aleta de 8 pulgadas. ¿Sí? Y entonces quiero hacer una comparación con la viga anterior. Entonces esta tendría un gráfico parecido, ¿no es cierto? Es de 21. Bueno, no tan exagerado. Si la altura es 21 también, tiene un ancho de la placa de 8 pulgadas. Esto es de 21, más o menos este es 8. Okay, y este pesa 62 libras por pulgada, por pie. Ahora ya para los diseñadores, pues cuál escogerán dependerá de también cómo va a ser el diseño de la estructura. O sea, a veces yo necesito apoyo en la aleta, ¿sí? Acá arriba. A veces no, si es que no es necesario algo ancho, pues yo puedo irme por una tipo S. Ahora, si yo necesito algo más ancho y empernar, por ejemplo, en los lados, entonces a lo mejor necesito una viga de ala ancha. Pero como vemos, llegamos a algo relativamente parecido. Este sería más barato porque hubo más opciones en las cuales optimizar. ¿Okay? Eso también puede ser un factor a considerar e inclusive el factor de seguridad que nos otorga la viga, ¿no? En el caso de la viga S, deberíamos comparar el 119 versus el 127. Utilizar una viga W es más económico y más seguro. Si comparamos las dos que ahorita hemos optimizado. Listo, ahí vamos a terminar el problema. Y les dejo como tarea, sugerencia de práctica que resuelvan el mismo diagrama, pero con el método algebraico. O sea, tendrían que hacer prácticamente 1, 2, 3 cortes. ¿Sí? El otro lado lo pueden obtener por simetría, asumiendo que hasta la mitad todo sale perfectamente simétrico. O sea, haríamos un corte aquí. Con 3 cortes puedo sacar las funciones en el lado izquierdo
y eso duplicar hacia el lado derecho. Aunque si lo quieren hacer completo, desde un solo lado serían 1, 2, 3 cortes, 4, 5, 6. ¿Okay? Pero obtengan, por favor, las funciones de este diagrama. Hasta ahí.